Pachamama. Queremos agradecer siempre a todas nuestras hermanas, a todos nuestros hermanos, quienes día a día nos acompañan a través de la comunidad de la vida. En este tiempo tan difícil que enfrentamos toda la humanidad, seguramente usted también en casita está enfrentando a este problema de salud, a este COVID-19 con nuestra medicina ancestral. Tenemos muchos testimonios y a lo largo del Taipi hemos estado también comentando con nuestras comadres y con nuestros compadres. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de nuestros idiomas. Lamentablemente a nivel mundial muchos idiomas están desapareciendo y mantener nuestro idioma es mantener también nuestra cultura. Por ejemplo, el aymara, al margen de que uno aprenda a hablar, tiene que sentirlo. El quechua es dulce, ¿no? El momento, por ejemplo, que nuestros compadres nos hablan en quechua, se siente esa dulzura, se siente que es pues muy dulce y te llega al corazón. Y estas lenguas originarias vienen desde nuestros ancestros y de nuestras comunidades. Vamos a dar la bienvenida al compadre Eloy Toledo. Con él vamos a hablar acerca de nuestras lenguas originarias. Hayaya, Kamisaki, Hilata Eloy, Arunt Asiñani, Mayakutin, Pijichurun Casina, Kamisaki, Hilata. Aski alwapan Cuyaca Inés, Yuspagara, ma acá Austawi, PTP, Sataja, ma Hayaya Tajpachani, Cuyacanaka, Gilatanaka, Caucam Tajpeja, Tajpachaniru ma Hayaya, comadre, Chalwansti, acá Limponja, acá Yanja, Usuraki, Ucapje, Camachanyanisa, Nairacat Mistuñani, Chamampi, Pinacaña, Chamam Mistañani, Cuyaca Inés, Aski Alhuapanaya. Kumataki su kamarak Hilata Eloy, Aski Alhuapana, Suma Pachaquipana y Humataki su kamaraki Takpacha Uthawin Kirinakaru. Compadre Eloy, vamos a hablar de nuestros idiomas, vamos a hablar de nuestra lengua originaria. Felizmente, hoy por hoy, por ejemplo, en las redes observamos, en las redes sociales, sobre todo en el Facebook, hay muchos jóvenes ya que a través de prácticas y de técnicas muy sencillas están enseñando aymara. Así es, hermana y comadre Inés. Estamos en otros tiempos realmente, ¿no? Hoy en día prácticamente la tecnología ha tenido un avance tan acelerado que no podemos nosotros imaginar hasta dónde realmente está llegando la tecnología. Esta situación, por ejemplo, de esta emergencia sanitaria ha obligado no solamente a instituciones, ¿no? Estatales, sino a todo nivel a acelerar sus procesos de adecuación a esta nueva realidad. Y en eso mucho tiene que ver la comunicación, por ejemplo, a través de la tecnología y la comunicación a través de también el lenguaje. Y entre ellas justamente nuestro idioma materno originario, el aymara, ¿no? De esa manera, solamente los que estamos o los que están en condiciones de poder adecuarse a esta nueva realidad están enfrentando y están superando esta situación, aplicando estas nuevas tecnologías de información y comunicación como son las plataformas virtuales, ¿no? La educación virtual, la educación a distancia, y que es prácticamente una educación que ya estaba prevista para este siglo XXI. Sin embargo, este proceso nos ha obligado a apurarnos prácticamente, ¿no? Para que podamos estar al son de la tecnología, al son del avance de la ciencia. Y en ese sentido también en nuestro idioma materno, aymara, aymar paltasiña, pachaniru, sarantariapiñagua, ¿no? Nairakata, chamampi, ayayampi, ¿no? Pachani, pampachani, pachani, hilatanac, cuyacanaka, ay kamawa, y cuyaca Inés.
qué lindo, compadre. Realmente no pasaba hace años atrás, por ejemplo, aquel joven, aquel compadre, aquella comadre que migraba, por ejemplo, de las comunidades hacia las ciudades. En muchos casos, por ejemplo, se han cambiado los apellidos. Muchos jóvenes en ese entonces se avergonzaban, por ejemplo, de nuestra lengua aymara, ¿no? Pero hoy por hoy ocurre todo lo contrario. Los jóvenes, sobre todo mucha juventud, hemos estado observando en las redes sociales que, bueno, ¿no? Orgullosos de sus raíces, muestran, por ejemplo, las costumbres, usos, el camino que hay en las comunidades, y también van enseñando así con prácticas y técnicas muy fáciles, se puede decir, compadre, cómo podemos ir pronunciando el idioma aymara. Muchas lenguas originarias están desapareciendo también, y esto a nivel mundial, compadre Eloy. Así es, María Inés. Eh, en realidad, lo que tenemos que hacer nuestro idioma materno, ¿no? Recuperarlo y rescatarlo. Tal vez, evidentemente, en estas circunstancias no nos permite desarrollar como quisiésemos lo ideal. Eso también hay que, de alguna manera, comprender, pero lo que indigna de alguna manera es que quizá muchos jóvenes están dejando de lado eso que es nuestro origen, nuestra procedencia. ¿Quién no tiene, digamos, una raíz aymara, ¿no? Hoy en día, ¿quién podría decir yo soy netamente o puramente esto o lo otro, digamos, ¿no? Es difícil, llevamos en la sangre misma nuestro origen y está en medio de eso nuestro origen y nuestra esencia aymara. La gran mayoría, por no decir todos, somos migrantes del campo a la ciudad. El campo nos ha obligado a salir, ¿no? De nuestras comunidades, porque en nuestras comunidades no encontramos, digamos, lo que es el progreso, la evolución, el acceso a los servicios, inclusive básicos, ¿no? Como es el agua, como es la energía, como es la salud, la educación. Entonces, eso nos obliga a nosotros a salir del campo hacia la ciudad para poder tener mejores oportunidades. Pero en ese proceso lo que no tendríamos que hacer es olvidarnos de nuestras raíces al que pertenecemos y más bien fortalecerlo, practicarlo, ¿no? Yo mismo puedo testimoniar en sentido de que muchas veces no tengo con quién practicar mi idioma, y entonces nativo, mi idioma madre, que es el aymara, entonces un poco nos olvidamos nosotros mismos, ¿no? Ya nuestros abuelos, tatarabuelos, tíos ya están abandonando nuestros mundos y nuestros hijos ya no quieren saber, digamos, de nuestro idioma materno, entonces hay muchas veces hasta tenemos que forzar para que puedan ellos practicar también, ¿no? Maya, Paya, Kimsa, Tunca, Pajal. Entonces a nuestros niños, por lo menos a contar, tenemos que transmitirles para que nuestro idioma materno no muera. Entonces, yo creo que ese es, digamos, cómo tenemos que encarar hacia adelante, hacia la juventud principalmente, que es la que hoy en día es protagonista, pues, de su historia, pero tiene que serlo en el buen sentido, ¿no? De la palabra. Así creo que vamos a ir adelante, hermana Inés. Así es, compadre Eloy. Otra de las cosas que también se está perdiendo es algunas palabras en aymara. Tú lo has dicho muy bien, nuestros abuelos, nuestros tíos de las comunidades están partiendo ya porque llegó la hora. Es parte de la vida también, ¿verdad? Nacer, crecer, reproducirse y partir al tiempo eterno. Entonces, compadre, muchas palabras también se están olvidando, y esto también hacían referencia a los jóvenes, ¿no? En unos encuentros que hoy por hoy se hacen, por ejemplo, vía redes sociales, diferentes plataformas. Entonces decían ellos mismos, hacían un análisis, decían muchas palabras se están perdiendo, pero también el aporte de la juventud, de los lingüistas, ahí está. ¿Cómo llamamos a la computadora este tiempo, compadre? ¿Cómo llamamos al celular este tiempo? ¿Cómo llamamos, por ejemplo, no sé, al cuadro? Antes no había estos objetos que hoy por hoy tenemos en nuestros hogares. Así es, comadre Inés. Um, Realmente hay que estar en la capacidad de poder adecuarse a esta nueva realidad. Una de las debilidades de nuestra educación a nivel nacional, de la educación formal, ¿no? De la educación formal a nivel tanto primaria, secundaria y alternativa y todo lo que implica el nivel formal,
es precisamente no haber creado condiciones materiales como para poder implementar ya a estas alturas una educación que ya está prácticamente adelantado como es la educación virtual. Entonces, si hubiese habido esas condiciones, entonces no hubiese habido, digamos, esta crisis en la que nos estamos viendo ahorita sumidos, de no poder, digamos, llevar adelante. Entonces, por eso las medidas que se ha tenido que tomar. Compadre, Estito más, por favor. Ahora, ¿qué toca para que nuestros idiomas no desaparezcan? ¿Qué nos toca? ¿Cuál es el rol que tenemos cada uno de nosotros? Claro que sí, yo creo que lo que nos toca es primero asumir un rol protagónico nosotros mismos, tiene que partir desde nosotros, ¿no? Si nosotros no estamos en la predisposición de hacer algo, porque nuestros idiomas y nuestra cultura originaria, ¿no? de madre, no va a ser rescatada, no va a ser revalorizada, entonces muy difícil, digamos, las instituciones, tanto estatales, privadas, ¿no? hagan algo por nosotros. De hecho, eso va a constituir un apoyo, sí, muy importante, por cierto, pero va a depender de nosotros como identidad, como aymaras, con que somos, ¿no? A partir de esa conciencia de practicar lo nuestro, de revalorizar lo nuestro, de ejercer lo nuestro, de ser lo que somos. Entonces va a ser eso, yo creo, la conciencia, generar en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, ¿no? En las señoritas, en los mayores, en todos prácticamente en nuestro alrededor. Solo de esa manera yo creo que vamos a continuar luchando adelante porque nuestra lengua materna, nuestro origen, nuestra cultura, no vaya extinguiéndose, más bien se vaya fortaleciendo. Al final, somos nomás parte también de algo que está acá presente en nuestra realidad, en nuestra cultura, eso no podemos negarlo, por el contrario, tenemos que sentirnos, creo, orgullosos de lo que somos y salir adelante con fuerza, con energía, que es lo que le caracteriza a la juventud, con la experiencia de los mayores, ¿no? Y con la esperanza de los niños para que podamos juntos marchar hacia adelante. Como docente de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Hay una convocatoria, ma haustawi utje Cajacha Utacan Yatacaña Universidad Mayor San Andrés Sataja, carrera de Derecho, Utiwama programa Sataja, programa de Naciones Originarias, Haikam Satao Hilatanaka, Yatanaka, Yukaki Panza, Cajacha Utanja Yatacaña, Hausawiwa, ¿no? Yateker Saraña, Tak Pachanchachanaka, Warminaka, Tawakonaka, Hiliba, Naka, Naka, Mantap Hatsmawa, que programaron ma hachakan yatecaña punataki arjatiri taka, ¿no? Instantánea arjatiri técnico medio sataja kim samara estudio can carrera de derechos técnico medio arjatiri mismuya pasmama humantaj pachani yukamasti jausapjan kan Zudi Chávez Salazar Cupau directoraja sumau katokapjatamja Utapjam, Cuyacanaka, Gilatanaka, Tawaconaka, Tapachani, Ma, Acajaustawi, Humanaka, Taki, Capindanza, Nayaja, Walikia, Gilatanaka, Cuyacanaka, Aski, Aguapanaka. Matakisu Kamaraki, Kuyakitanaki, Hilatanaka, Siñani, Yatinta Pañani, acá programas que acá Wakist Ataha Muit Ataha, derechos originarios, Ukamsutis Ataraki, Wakamantis Kuyakitanaka, Hilatanaka, Takani Hawit Atapta, Asipam, Yatinta Ñani, Kun Hamakisa, Chakpachan, Pata Tokanakan, Comunidad Taipinakan, Uthiu, Leyes Ukanaka Uthiu, Haniu Kelk Ataki tu Campirusa, pero Ukampirusa, Hiwasaha Iaustan, Hilatana Kuyakanak Hanicha, Ukampirus Kelk Asipam, Yatinta Ñani, Kuna Pachasa, Pata Tokanakat Sutantapam, Hanukasti, Hilata Rudi, Chávez, Superus House, Abhasmaus, Skarakil, Hilata Eloy Kupaja, Kamaja, Hawil Ataptao. Hikizinkama, compadre Eloy, muchísimas gracias, agradecerte a ti por tu tiempo y por hacerte despertar tempranito, compadre, un cariño siempre para ti, el Taipi es tu casa, te esperamos siempre, tienen algunas actividades, ahí estamos, compadre, muchas gracias.
El agradecido soy yo, comadre Inés. Muchas gracias por la invitación. Estamos prestos para cualquier convocatoria que ustedes nos hagan. Saludar a todos los hermanos, las hermanas, las comadres, los comadres, los compadres de las provincias, del país, donde quiera que se encuentren. Un saludo para que salgan adelante. Estamos evidentemente viviendo tiempos difíciles, pero como siempre vamos a superar esta situación. No nos desesperemos, con fuerza, con voluntad, con unión vamos a salir adelante. Hermanos, hermanas, adelante. Allá para todos. Ya, muchísimas gracias. Ahí está nuestro compadre Eloy Toledo. Hemos hablado acerca de nuestras lenguas originarias. Ahora nuestro compromiso, no tenemos que permitir que desaparezcan nuestras lenguas. Si desaparece, va a desaparecer prácticamente nuestra cultura. Así que tenemos que mantenerla ahí. Ya lo ha dicho el hermano, transmitir a nuestros hijos, transmitir a nuestros nietos, transmitir, por supuesto, a la juventud. Ese es un compromiso que todos los aymaras y todos los que venimos de las comunidades originarias tenemos. Un callaya, compadres. Muchas gracias.